la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 205 se da por aprobada. No tengo los anteojos, Dios mío. Y el acta de la sesión 206 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dé lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica que se encuentra hoy día en la tabla de la sesión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción que ya fue despachado por nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley de obras públicas, que también lo tenemos despachado y estará en la cuenta del día lunes. No, sí, están enlazados. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificación a la ley orgánica que indica y a la normativa procesal penal. En este estamos esperando unas indicaciones, presidenta, si no me equivoco, de especialización preferente. Oficio del defensor de la niñez, mediante el cual solicita ser invitado por la comisión con el fin de ofrecer una opinión técnica en atención a los estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia, en el marco del proyecto que autoriza la utilización de pórticos. Le vamos a comunicar que ya hay un acuerdo de la comisión en orden a recibirlos. Un email del gabinete del subsecretario de Seguridad informando que por motivo de su visita oficial a la región de la Araucanía, previamente comprometida, no podrá participar en la sesión de hoy. Email del gabinete del fiscal nacional excusando su participación en la sesión de hoy. Asistirán para la primera parte, el punto 1, el señor Álvaro Murcia, que nos acompaña telemáticamente, abogado, asesor de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. Y para el punto 2, la señora Tania Gajardo Orellana, subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Y finalmente, señora presidenta, nos va a acompañar don Boris Barrera en reemplazo de Alejandro Plasencia y doña Joana Pérez en reemplazo de don Andrés Joanet. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Gracias a Dios no tenemos que votar porque habemos solo 3 diputados presentes, lo cual no nos inhibe de poder empezar con nuestra sesión de hoy, para la cual en la primera hora tenemos invitada a la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leitao. Esto es con el objeto de escuchar sus planteamientos en torno a las medidas, planes o programas tendientes a prevenir hechos como la balacera ocurrida la tarde del jueves 29 de mayo al interior del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz. Bueno, y la verdad no es el único hecho, a estas alturas han habido aún más hechos de violencia en torno a colegios. Y los ataques también con arma blanca en establecimientos de Puente Alto, Melipilla o Coronel. También la idea es que usted nos pueda dar la opinión respecto de las medidas adoptadas para la persecución penal de hechos de esta naturaleza. Le otorgo la palabra, señora subsecretaria. ¿Usted trae alguna presentación? Perfecto. Muchas gracias, presidenta, estimados diputados, diputadas. En primer lugar, y creo que para contextualizar algunas cosas importantes como antecedente, es que nosotros entendemos y la expresión máxima, digamos, de las tareas que tenemos que realizar es que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de violencia es un derecho humano y por lo tanto el Estado tiene el deber de garantizarlo y hacer todas las acciones para que así sea. Pero también es cierto que la violencia es un fenómeno que es multicausal y multifactorial. Entonces no se puede abordar solo desde el ámbito, no sé, desde el punto de vista penal, de todos, tiene distintos factores y por lo tanto múltiples causas. Y eso hace que el abordaje de la violencia también deba ser y de realizarse desde distintos enfoques. Por supuesto que la seguridad en las escuelas también debe incluir la de sus entornos. O sea, cuando hablamos de la seguridad en la escuela, tenemos que también pensar en los entornos. No vamos a tener una escuela que sea un oasis o un lugar si el entorno de esa escuela también no desarrollamos acciones y actividades con las comunidades.
O al revés, lo que ocurre alrededor de las escuelas vinculado a temas de delito u otro puede incidir en lo que está ocurriendo adentro de la escuela y se traslada hacia adentro. Lo que hoy día lo que está pasando afuera en la sociedad es lo que se está trasladando hacia adentro de la escuela. Es un fenómeno distinto al que ocurría antes, que era como que adentro habían conflictos y como no podía haber había una presión sobre los estudiantes se iban afuera y se resolvían afuera sus conflictos de otra manera, etcétera, pero hoy día es al revés. Nosotros creemos que la violencia que está afuera está penetrando en los entornos escolares y obviamente vinculando esto y muchas veces en una delgada línea entre lo que es la violencia, pero también en lo que tiene que ver con delitos, que no hay que confundirlo, pero claramente muchas veces hay una línea muy delgada en cómo se resuelven los conflictos con los tipos de elementos, el uso de armas, etcétera, para resolver conflictos escolares. O al revés, a veces no se refiere a conflictos escolares, sino que se trata de conflictos delictuales que se trasladan al interior de la escuela porque las familias, etcétera, se pelean o se generan situaciones de ese tipo. Todos los esfuerzos deben volcarse entonces para que la escuela sea un espacio de protección y de cuidado, obviamente junto con que sea un espacio, por supuesto, educativo de calidad. La creación, y aquí quiero señalar que existe la creación de una instancia de articulación intersectorial en materias de infancia en el marco de la implementación del sistema de seguridad pública, el nuevo sistema nacional, y de hecho, cuando sesionó por primera vez el Consejo Nacional de Prevención del Delito, se creó una instancia en la cual la idea no es crear una nueva mesa, sino que más bien es una instancia institucional desde el Ministerio de Seguridad para hacer un levantamiento de las instancias institucionales que ya existen y para levantar nudos críticos que el Ministerio de Seguridad pueda ayudar a resolver en la conexión de las distintas instituciones que tienen distintas mesas para abordar distintos tipos de situaciones, no solo delictuales, sino que de violencia, de infancia, vinculados a temas de protección, de promoción de derechos, etcétera, y por lo tanto se estableció y se creó esta instancia de coordinación y un comité estratégico de infancia. Dale. Bueno, quería comentarles que en términos de datos es muy importante también que cuando uno trata de buscar datos, si bien existen en los datos policiales, etcétera, de situaciones o comisión de delito y denuncia de delito, lo que ocurre en materia de niños y jóvenes es que hay una alta cifra negra de delitos. Y en ese sentido, ya sea porque no se denuncian, a veces porque la entidad de las situaciones que ocurren no se consideran graves por las personas y por lo tanto hay una baja consideramos que hay una cifra que no es posible representar siempre con los datos policiales o con los casos policiales. Y por eso la Subsecretaría de Prevención del Delito ya hace un tiempo desarrolló un esfuerzo para contar con datos que fueran más cualitativos y no solo cuantitativos, y por eso traje a colación esta encuesta, porque es una encuesta de polivictimización que se realizó el año 2017 y el 2023 con niños escolarizados desde séptimo básico a tercero medio entre 12 y 17 años, y la verdad es que los resultados del 2023 muestran que en general, si bien se mantiene un patrón del año 2017 donde existen mayores proporciones es en victimizaciones indirectas de exposición a la violencia en comunidad, seguido de ataques físicos y victimizaciones de parte de pares y de cuidadores o padres. ¿Y por qué se llama polivictimización? Porque acá lo que se busca es juntar... Cuando uno habla de violencia, a la persona le pueden haber ocurrido varias cosas, no solo una. Y en ese contexto lo que buscamos en esta encuesta, y por eso es cualitativa, también es en el fondo tener una representación que nos permita también orientar las políticas que estamos impulsando. Y en ese sentido hay aumentos significativos, por ejemplo, respecto del 2017, en maltrato por pares, que sube 8 puntos, el maltrato por cuidadores o padres, que sube 4 puntos, y delitos comunes como amenazas, que también subió desde el año 2017. Y aquí está también, obviamente, la victimización, la exposición a violencia en la comunidad, están los comunes de ataque físico, los delitos digitales, sexuales o indirectos de exposición de violencia en la familia. Pero los que les comenté son aquellos que tienen un alza. Y por otro lado,
realizando una comparación entre tipos de establecimientos educacionales, se observan patrones muy similares por tipo de dependencia entre ambas aplicaciones. Y entre los aumentos más significativos de prevalencia, también está en establecimientos particulares, se identifica un aumento significativo en delitos de amenaza, y en los 3 tipos de dependencia se repiten esquemas de victimización, de exposición de la violencia de la comunidad, ataques físicos, maltrato de cuidadores y maltrato de pares, y la mayor alza se observa en el maltrato por pares para todas las dependencias, y también los colegios particulares presentan mayores prevalencias de victimización de ataques físicos y maltratos por pares que los municipales y los particulares subvencionados. También eso nos permite medir los factores y, por supuesto, dirigir las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Dale, siguiente. ¿Cuáles son las acciones que, bueno, desde el Ministerio de Seguridad Pública, por supuesto, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha impulsado distintas acciones, entre ellas, y quiero traer a colación acá el programa Lazos, porque si bien este es un programa que está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años con necesidades de atención para reducir su participación en actividades delictuales, tiene 4 componentes, que es detección temprana, orientación en parentalidad, intervención en parentalidad y terapia multisistémica. Y ya se ha ido aumentando no solo la cantidad de comunas que tienen este programa, sino que además que tengan los 4 componentes, porque a veces las comunas no tienen todos los componentes. Hay comunas con al menos un componente, que son 84 a noviembre, dice, del 2025, del 2024. Van a estar al noviembre del 2025 84 comunas. Claro, es que el programa Lazo es un programa que tiene un alto costo por la cantidad, es pago de personal especializado, de intervención, y además se pagan licencias, porque son programas basados en evidencia y por lo tanto deben pagarse, cada vez que se amplía el programa, deben pagarse las licencias correspondientes para poder ampliarlo. O sea, las licencias tienen una capacidad. ¿Qué es lo importante aquí? Te saltaste una, parece. ¿O no? ¿O quedó? No, quedó ahí. No, el siguiente. Ya. Claro, lo más importante de este dato, más que el detalle por región, es que el programa Lazos, cuando hay situaciones que detecta, hace derivaciones, los colegios, cuando detectan situaciones en las comunas donde está el programa, hacen derivaciones al programa Lazos. Y aquí tenemos que un porcentaje de esas derivaciones, el 25,4%, tiene que ver con derivaciones desde los establecimientos educacionales. ¿Por qué digo? Sí, solo una aclaración. Los que llegan al programa Lazos son los que pasan por el programa 24 horas de Carabineros, ¿cierto? Eso sí o sí llega al listado, llega a las OLN y ahí se transfiere, digamos, a la información al programa Lazos para atender. Pero además de esas derivaciones, que son solo ya sea por vulneración de derechos o por infracción de ley, además existen derivaciones que hacen los establecimientos educacionales al programa Lazo. Como ya saben que el programa existe, en el fondo se hacen derivaciones y nosotros atendemos muchos niños derivados de los establecimientos educacionales. Sí. Subsecretaria, perdón que la interrumpa. Sí. Dado que la presentación está sacando datos interesantes, le propongo a los diputados que si quieren hacer alguna pregunta entre medio, me dicen y les doy la palabra, porque si no vamos a perder de repente de hacer preguntas que pueden ser relevantes. De hecho, a mí aquí con este cuadro me salta una pregunta que me llama profundamente la atención. El porcentaje de derivaciones en las regiones de Aysén y Magallanes, altísimo. Entonces, yo no sé si ustedes han estudiado el fenómeno de por qué en esas 2 regiones se produce tanta derivación, si es que efectivamente en esas 2 regiones hay mucha violencia en colegios, algo pasa en esas 2, porque en las otras, de alguna manera, claro, hay algunas que tienen un poco más, pero esas 2 llaman profundamente la atención por la cantidad. Sí, yo creo, diputada, que hay que hacer un análisis ya como al detalle. Nosotros aquí tenemos obviamente las cifras generales, pero yo me atrevería a decir 2 cosas. La primera es que el programa Lazos también, como parte de sus componentes del tema de parentalidad, a veces en las escuelas se detectan situaciones donde se requiere que nuestro programa de parentalidad vaya y haga intervenciones en las escuelas. Entonces, no todo tiene que ver con violencia, probablemente la gran mayoría sí lo tiene, pero también ya es conocido que el programa
entrega habilidades y herramientas de parentalidad. Entonces, muchos colegios nos solicitan hacer intervenciones que son grupales y hay otro componente que ya se focalizada, pero en general también ya es conocido el programa Lazo. De hecho, muchas comunas nos llaman, oye, ¿cuándo nos vamos a entrar en Lazo? Porque es un programa que tiene evidencia, digamos, de que incide en las comunidades, pero claro, todavía no puede estar en todas las comunas de Chile. Entonces, claro, las regiones, las regiones extremas también tienen menos casos, entonces a veces el porcentaje es mayor. Pero lo vamos a revisar. Porque no tengo aquí esa... Que el presupuesto para este programa es rebajo. Yo no tengo idea cómo se ha comportado, porque de verdad no me acuerdo, la asignación presupuestaria para este programa en los últimos 3 años o 5 años, digamos. No sé cómo se ha comportado, sí. Estaría adivinando, pero la pregunta es, dado que es un programa tan exitoso y que lo hemos mencionado en esta comisión en otras ocasiones, ¿ustedes han pensado en la posibilidad de que en el presupuesto para el año 2026 haya un aumento significativo, dado que es un programa que ha tenido éxito comprobado y que, como usted misma lo dice, lo piden en las comunas? Sí, Presidenta. Lo que ocurre es lo siguiente. Primero hay un compromiso presidencial de llegar a las 90 comunas al término del periodo presidencial. Por lo tanto, para el próximo presupuesto va a venir, obviamente, el desarrollo para llegar a las 90 comunas. Eso de todas maneras. Segundo, es un programa que es el que ha significado el mayor aumento de presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto con los programas piloto de intervención también en niños y jóvenes. O sea, y más el Sistema Nacional de Seguridad Municipal son los que justifican el gran crecimiento de presupuesto que ha tenido seguridad en este ámbito, en el ámbito de la prevención, ¿ya? ¿Por qué? Porque como son programas basados en evidencia, en el fondo lo que se ha buscado es, de hecho el programa Lazo fue evaluado también por la DIPRES como de los mejores programas que tiene también un cumplimiento, digamos, alto, y que yo aquí hago una apreciación personal, pero creo que en un futuro, si uno lo pensara, este es un programa que debiera transformarse en algún momento en un servicio, porque igual tiene ciertas limitaciones. Un programa que hace transferencias, por ejemplo, nosotros para poder desarrollarlo tenemos que transferir a los municipios los recursos para que los municipios contraten a los profesionales. Eso significa que estos profesionales están sometidos al pago anual de acuerdo a la ley de presupuesto. Entonces, los primeros meses del año se generan conflictos porque a veces las transferencias no se producen en los primeros meses, no todos los municipios tienen recursos para pagar en los primeros meses, tenemos un problema laboral ahí que son funcionarios honorarios, etcétera, y por lo tanto, nosotros hemos abordado este tema, son profesionales muy competentes, gente muy comprometida, con mucha vocación del trabajo que hacen, pero también es cierto que hoy día, como es un programa anual, financiado anualmente con la ley de presupuesto, tiene estas dificultades y limitaciones. Pero además, tenemos un problema también aquí, y es que el programa Lazos no llega a resolver o a poder intervenir en determinadas situaciones que son complejas, y es porque el programa sí o sí tiene como requisito de su licencia que es un programa voluntario. Por lo tanto, cuando un niño es derivado a Lazos, producto de una derivación por infracción de ley 24 horas, y la familia no quiere la intervención, nosotros no podemos obligar. De ahí corren otras vías de intervención, que son las clásicas que todos conocemos, pero en la práctica el programa no puede intervenir. Y esa es la principal limitación, y exige un adulto responsable. Entonces, es un programa que por supuesto queremos que crezca, pero no resuelve todos los casos ni todas las complejidades en el ámbito de intervención de niños, niñas y jóvenes. Eso. Sigo. Si quieren, tengo como... claro, el programa más costoso que yo decía de la subsecretaría, y son 17.000 millones, 17.796 para ser exacto. Sigue con el... Ahí están los datos, les voy a dejar la presentación, están los datos de parentalidad positiva, y aquí hay detalles. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, esto es una muestra, hay muchos proyectos que han presentado los municipios financiados con el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, donde justamente ha sido programas de prevención de violencia escolar. O sea, este tema está visibilizado en las comunas, incluso también muchos consejos regionales de seguridad, todos los consejos regionales de seguridad en sus planes
de seguridad regional han puesto como dentro de los primeros 3 temas el tema de violencia escolar también, lo han priorizado. Y ahí hay varios proyectos, son un ejemplo de proyectos que han desarrollado municipios y que nosotros extrajimos, digamos, algunas muestras para efectos de lo que significa y de cuánto es el aporte también de la subsecretaría a través del Sistema Nacional en este tema. Muy interesante incluso los nombres de los proyectos. Sí. O sea, porque van todos absolutamente en el Alineados. sentido de prevenir. Sí, sí, son todos programas de intervención de prevención social. También nosotros, bueno, aquí quiero contar, y porque también en la invitación se nos preguntaba respecto de los últimos casos ya conocidos, el programa de atención de víctimas en general ha atendido un total de 25 niños, niñas y jóvenes, víctimas que han sido derivados de contexto educativo. Ya entendamos que el programa de atención de víctimas atiende víctimas de delitos violentos y por lo tanto no todas las víctimas en este ámbito, pero claramente, bueno, en el caso de San Pedro de la Paz, en el caso del homicidio Melipilla, en el caso de la riña también, de Melipilla, hay intervención del programa de atención de víctimas, se hace aquí, se asesora, digamos, desde el punto de vista jurídico, se hace también, por ejemplo, en el caso de San Pedro de la Paz, además, se ha presentado querella por parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que es la que está a cargo en el fondo de implementar esto cada vez que hay un hecho de connotación, de mayor connotación social. Pero también el programa de atención de víctimas entrega asesoría jurídica, asesoría intervención psicológica, apoyo psicológico y atención social también. Y ahí en esos casos lo que aparece aquí es la intervención del PAP tiene que ver con derivaciones, coordinaciones con otras instituciones, etcétera, para que en el fondo en este caso, dependiendo del tipo de caso también, cuál es la necesidad que la familia tiene y las víctimas, cuál es el servicio que se le va a derivar, a coordinar, etcétera. Y también se han hecho capacitaciones desde el año 2024, se han hecho capacitaciones en establecimientos educacionales para abordar temáticas de prevención de la victimización secundaria, primeros auxilios psicológicos, herramientas para la detección temprana de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y se han realizado ya 79 capacitaciones desde esa fecha. También acá hay un programa que estamos desarrollando junto al Ministerio de Educación, lo lidera el Ministerio de Educación con el apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con la Subsecretaría de la Niñez, la Superintendencia de Educación, el CELDA y el programa Habilidades para la Vida y también el programa Lazo, donde tenemos un patrullaje preventivo inteligente. Este es un proyecto que ya ha estado desarrollándose porque se desarrolla con una plataforma de gestión. Esa es la parte que la Subsecretaría con inteligencia artificial desarrolla una forma de proveerle información a los municipios para desarrollar el patrullaje vinculado, en este caso, a datos policiales. Pero en el caso de las comunidades educativas protegidas, nosotros en el patrullaje preventivo inteligente estamos en 50 comunas, pero en el caso de educación, o sea, vinculado a educación, con datos para educación y para que se vinculen a la protección de comunidades escolares, han sido probados en más de 40 comunas, donde ya tenemos una disminución de delitos en las áreas patrulladas. O sea, hemos podido, en coordinación con esto es una herramienta tecnológica que se le entrega a los funcionarios de seguridad municipal, que con una tablet van y con inteligencia artificial hacen el patrullaje, y por eso se llama patrullaje inteligente, porque les hace match con una serie de datos que uno ingresa a la plataforma para que ellos puedan planificar los patrullajes. Y hoy día, bueno, tenemos 43, sí. Pregunta, con una tablet y con una tecnología, ¿eso es otorgado por la municipal? O sea, ¿lo tiene que adquirir la municipalidad? ¿Es con costo municipal? ¿O esto es con costo al programa de comunidades educativas protegidas? Sí, no es, la tablet, la verdad, es como lo más barato del no, pero nosotros lo que proveemos el software. Eso nosotros, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y en algunos casos los municipios tienen distintas fuentes para financiar. Perfecto. También con aportes de la Subsecretaría u otros, dependiendo. Perfecto. En este caso, yo entiendo que de estas primeras comunas fue aporte de la Subsecretaría. Tendría que... No estoy segura, no quiero decir un dato que no corresponda, pero tengo la idea que en este caso sí. Las comunas que ya están en el programa fue aporte a través del presupuesto que tenemos de desarrollo de innovación y tecnología. Pero se lo voy a chequear, Presidenta, para no equivocar. Sí, ya.
Sí. Y bueno, aquí tenemos 43 comunas priorizadas del programa de comunidades educativas protegidas que van a tener patrullaje preventivo inteligente. O sea, nuestra idea es ir creciendo, como esto es una plataforma, la plataforma ya está. Sí, sí, queremos seguir creciendo en esto y más bien tiene que ver con dos cosas. Que la municipalidad tenga capacidad para desarrollar un sistema como esto, o sea, que tenga un sistema de patrullaje, que tenga vehículos de patrullaje y que, por supuesto, pueda ser capaz de que estos datos los pueda procesar y hacerse cargo de ellos. Entonces tampoco es que lleguemos y le entreguemos tablet a todo el mundo si no tienen capacidad para responder a ese requerimiento. Por otro lado, está el proyecto de ley que ustedes lo conocen, que es el del mensaje del presidente y que hoy día está en la Comisión de Educación del Senado y tiene urgencia suma desde octubre y que está en segundo trámite constitucional sobre normas de convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos para prevenir y erradicar acoso escolar, discriminación y todo tipo de violencia en establecimientos escolares, que a mí también me correspondió ir a la comisión desde la parte que a nosotros nos corresponde. Este es un proyecto que lleva el Ministerio de Educación, pero que también tiene un componente vinculado, obviamente, a prevención del delito. Y en este caso lo que hace es promover el bienestar de los integrantes de la comunidad, fortalecer las políticas de prevención de factores de riesgo, la entrega de orientaciones, lineamiento de herramientas para la gestión interna de la convivencia. Y aquí tiene que ver con hacerse cargo de este tema de manera expresa. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno a veces a las comunidades educativas les pide muchas cosas. O sea, un profesor está formado como profesor y el profesor termina, o los asistentes de la educación terminan haciendo de un apoyo mucho más allá del que su propia tarea les corresponde y no siempre tienen ni las habilidades o lo que, y así como se crearon en su minuto las duplas psicosociales para abordar situaciones con los niños y niñas en los colegios, es necesario que el tema de la convivencia, el tema del buen trato, el bienestar, sea un programa específico que tenga un responsable y que en el fondo alguien que haya que implementarlo y que no sea como la voluntad del colegio de incorporarlo sino que sea una normativa y que el colegio tenga también la obligación de desarrollarlo y las herramientas para poder hacerlo. Esas son las cosas, creo que llega hasta ahí, ¿no? ¿Sí? En general, de las cosas que puedo comentar yo de los programas que estamos desarrollando. Solo quería, por último, decir una cosa que es bien importante, que muchas veces en el efecto mediático que tienen las noticias se mezclan cosas, se confunden situaciones. Hay situaciones que tienen 100% un carácter delictual y hay situaciones en que efectivamente se trata de violencia escolar y uno pudiera llamarla así porque surge de un conflicto entre estudiantes. El tema es cómo se resuelve. Exactamente, que no tiene nada que ver con temas delictuales. ¿Cuál es el problema que hoy día tenemos? Es que efectivamente, como yo decía, muchas veces temas delictuales se están involucrando al interior de una escuela. Por ejemplo, temas de consumo de droga o temas no sé, porque parte por ser un hecho, un problema en el pololeo, pero termina resolviéndose con un arma entonces obviamente que ya pasa a ser un delito y ya deja de ser un conflicto escolar y por eso es importante también separar, porque conflictos escolares han existido siempre. ¿Para qué decir que son los adultos? Y tenemos múltiples muestras, este lugar tampoco es la excepción, cuando existen situaciones de violencia. Y ningún lugar, o sea, en todos los lugares los adultos también somos referentes de los niños y niñas. Y cuando hay situaciones de violencia, el tema de conflicto es cómo se resuelven esos conflictos. Sí. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que a veces la resolución de esos conflictos está trasladándose al uso de armas, etcétera, y ahí viene toda la otra parte del trabajo que estamos desarrollando para prevenir en el tema de uso de armas y en la persecución del crimen organizado y otras cosas. Eso. Muchas gracias, señora subsecretaria. ¿Alguna consulta, diputado Leiva? No, yo quiero agradecer la exposición de la subsecretaria, que siempre ha tenido la disposición para cada vez que es necesario venir a la comisión, explicar. Yo creo que eso merece un reconocimiento no solo por parte del oficialismo, sino también de la oposición, como lo plantea el propio diputado Leal, que siempre hay una muy buena disposición a colaborar en temas tan complejos como este. Así que hacerlo presente, Presidenta, yo entiendo que usted también... Concuerdo 100%, diputado Como Leiva. casi siempre pasa entre nosotros. Es que nosotros siempre estamos de acuerdo. Muchas gracias, Leiva. compañera. Muy bien, compañero. Diputada Pérez. Gracias, Presidenta. Al final los demás hablan por uno, parece.
Bueno, yo vengo a reemplazar al diputado Joanet. Sin embargo, no puedo dejar de saludar y también señalarle a la comisión que no podemos estar impávidos a los hechos que sufren las regiones, como por ejemplo la región del Biobío, con la situación que tuvimos en San Pedro de la Paz, que no podemos nunca más normalizar la situación de violencia en los establecimientos educacionales, y por eso es que me gustaría que dentro de esas comunas, por cierto, pudiera estar al menos Lota y Los Ángeles de mi distrito. Me imagino que todos vamos a querer, pero deberíamos, y ahí mi pregunta, Presidenta, ¿estos indicadores se van a resolver desde educación o desde seguridad? ¿Debería ser algo en conjunto, una mesa de trabajo? ¿Cómo? Porque hoy día, y ahí no quiero parecer cierto negativa, pero lo que es cierto, el indicador para el gobierno son los homicidios. Cuando para llegar, estoy hablando de los programas al menos que teníamos instalados desde antes que llegara la subsecretaria. Ya uno dice, para no llegar al homicidio tiene que haber muchos actos de prevención, y por cierto también considerar otro tipo de denuncia, la denuncia ciudadana, lo que pasa al interior de los establecimientos de educación, las riñas con armas y distintas cosas que en nuestro territorio nos encontramos. Hay ajustes de cuenta entre bandas y se toman con los estudiantes, con hijos o hijas de personas involucradas en estas riñas. Yo lo he vivido en Lota, ya, donde han fallecido muchos jóvenes porque están vinculados entre sí en distintas bandas, y le hemos pedido a la Fiscalía que tome una causa en particular, porque todos los casos, o al menos gran parte de ellos, estaban vinculados. Entonces, esta es una situación que se va a volver a vivir si no abordamos esto de manera integral. Y es por eso que es multidimensional y hay que tener muy bien identificado quiénes son las bandas donde están actuando, y siempre van a haber indicadores de establecimientos porque se hacen ajusticiamientos en los jóvenes. Entonces, nos está indicando algo. No es la única efecto de riña. Ayer vimos una riña en una plaza de Lota también, que no sé si la vieron, entre estudiantes de un establecimiento de allá, pero es una cosa que es brutal. Entonces, yo quiero entender que el ministerio, no solo el que lleva mi nuevo ministerio de seguridad, ya, sino también educación, Mideso, Mejor Niñez, o sea, todo está involucrado en las bases de datos, todo, no solo con las personas adultas, sino también con los niños, niñas, adolescentes, estudiantes, como comunidad educativa también. Gracias, he dicho. Muchas gracias, diputada Pérez. ¿Algún otro diputado quiere hacer? Tiene la palabra. Sí, voy a aprovechar, Presidenta, de hacer una consulta. Yo soy de la región del Maule. Nosotros tuvimos unos hechos de violencia en contra de un profesor en particular, un hecho de un arma de fuego que una alumna utilizó que pertenecía a un compañero. Y hechos como este lo estamos viendo hoy día, parece que común en algunas partes del país, cosa que preocupa mucho. Probablemente estos estudiantes en general van a ser sancionados a través de los protocolos internos, muchos de ellos, o los más violentos, con aula segura, y expulsados de los establecimientos y derivados a otros. La consulta mía es, estos alumnos que son expulsados de los establecimientos educacionales, ¿ustedes como programa los toman? ¿O ese no es el tipo de alumnos que ustedes tienen, sino que es otro tipo? Lo digo porque si son expulsados por hechos de violencia, claramente yo creo que tienen la categoría como para estar dentro de los programas que ha mencionado usted ahora. Eso. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Señora subsecretaria, yo le agradezco su presentación, que es muy clara. Me quedo con la sensación de que efectivamente aquí la prevención es lejos lo más importante. Y tal como decía la diputada Pérez, esto es multidimensional, o sea, acá no basta solo con una intervención a nivel escolar. Acá es familia, es niño, es todo. Y siento que de alguna manera estamos de repente tan obnubilados con lo que sale en la prensa, en la tele, de asesinatos, portonazos, cuanto hecho delictual se nos ocurra, que nos enfocamos más en el fondo en apagar el incendio del minuto, y la prevención, tal como usted dice aquí, es fundamental. Entonces, eso me preocupa, hasta qué punto
existe la capacidad del Estado para enfocarse de manera multidimensional a través de educación, de salud, de seguridad, etcétera, en la prevención de este tipo de delitos, porque además, usted misma dijo, y se ve en muchos colegios, a veces son los mismos padres los que generan hechos de violencia, incluso en torno al ambiente escolar. Porque no tengo idea, el profesor le puso una mala nota al niño o una anotación, entonces el papá va y amenaza al profesor. Eso es algo bastante habitual. Y claramente la conducta de ese adulto difícilmente vamos a poder modificarla, pero sí podemos trabajar con los niños y con los adolescentes. Entonces, esa es mi preocupación, subsecretaria. Gracias, presidenta. Yo creo que compartimos absolutamente y quiero también comentar algunas cosas. Cuando yo hablé del patrullaje preventivo inteligente, es un programa que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, como yo decía, en 50 comunas, pero lo incluimos y lo hicimos parte de este programa que estamos desarrollando y que lidera el Ministerio de Educación, que es Comunidades Educativas Protegidas. ¿Cuáles son los indicadores del Ministerio de Educación para poder hacer estas comunidades educativas, o sea, para poder definir cuáles son indicadores distintos, que no es homicidio, sino que tiene que ver más bien probablemente casos policiales en los entornos de los colegios, comunas donde hay mayor incidencia de distintos tipos de delitos, hay una lista de delitos, así que no es solo en este caso las comunidades educativas protegidas, no tienen los indicadores de los programas de los otros programas que por ejemplo, Calle Sin Violencia, sí. Calle Sin Violencia es un programa que se desarrolló pensando en homicidios, delitos violentos y armas, o sea, así específicamente. Y que por supuesto después tiene otras variables, pero ahí fue como se focalizaron las comunas originalmente, etcétera. Independiente que ha ido variando su implementación. Por otro lado, es importante, en el caso de este programa de comunidades educativas protegidas, tiene otros componentes, aparte del patrullaje inteligente. Tiene una articulación intersectorial, tiene la tarea de acompañar a las comunidades educativas, o sea, no solo está el tema de control policial o de patrullaje, sino que además tiene temas de prevención, de asistencia, vincula a las distintas autoridades, o sea, es un plan mucho más robusto. Y el patrullaje preventivo, el inteligente, es un insumo para el desarrollo de las distintas actividades. También eso quiero señalarlo porque es importante aclararlo para efectos del programa. Lota y Los Ángeles están en las comunidades educativas protegidas. ¿Ya? En el caso, no quise traer acá todas las comunas porque si no íbamos a estar probablemente mucho tiempo. En el caso del Maule está Talca, ¿ya? Como comuna priorizada en este programa. Ahora, a propósito de su pregunta, diputado, y el tema de uso de armas y todo, si bien el tema escolar no es mi tema, digamos, desde el Ministerio de Educación, qué pasa con los niños expulsados, etcétera, yo lo que sí puedo señalar es que en muchas oportunidades, cuando hay niños que son expulsados porque se infringe el reglamento escolar, etcétera, y debe cumplirse, digamos, esa sanción, no significa que ese niño deje de estar visibilizado por el Estado para otras intervenciones. O sea, no podemos, claro, y que debe recibir educación igual. Cosas distintas en qué colegio, bajo qué modalidad, etcétera. Hay muchos de estos niños que terminan con exámenes libres, hay otros que desertan de la escolaridad, que es lo que tenemos que lograr que eso no ocurra. Muchos de ellos entran a programas de intervención, ya sea que quedan en centros de internación provisoria, también deben recibir educación, o sea, no dejan de estar, pero claramente en modalidad distinta. Y además existe un proyecto de ley hoy día en el Parlamento que aborda, por ejemplo, las escuelas de segunda oportunidad, que también es necesario y que están solicitando una subvención distinta, porque obviamente atender niños de este tipo que tienen complejidades no es lo mismo, son escuelas más pequeñas y requieren ahí de una intervención especial. Yo recuerdo, subsecretaria, un poco aludiendo a lo que usted dice, que en la comuna de Colina, pero estoy hablando hace 15 o más años atrás, efectivamente había un colegio donde se recibía a niños con problemas conductuales, digámoslo de esa manera, porque algunos habían delinquido, otros no, pero eran niños que francamente era un problema para los colegios, para sus
pares, la convivencia y existía este colegio. No tengo idea cómo seguirá funcionando porque esto fue hace muchos años atrás, pero es un buen ejemplo de lo que usted plantea. Sí, lo que pasa es que hoy día educativamente no se recomienda tener colegios de este tipo, porque lo que generan es estigmatización respecto de los niños. Había mucha estigmatización. Yo ahí le puedo contar el caso porque en Peñalolén había uno. Y nosotros lo redefinimos y se estableció un sistema de un colegio de segunda oportunidad con otra modalidad y en el fondo para nivelación escolar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos niños tienen rezago escolar. Entonces, bueno, pero también hay fundaciones, está la Fundación Súmate y otras que hacen este tipo de educación y que intervienen justamente estos niños. Ahora, el programa Lazos en particular no tiene como requisito la escolaridad. Por lo tanto, diputado, cuando usted pregunta si alguno de estos niños fue expulsado del colegio y no va a tener intervención, no, porque, o sea, la va a tener porque el programa Lazo no es requisito la escolaridad. Busca, por supuesto, reinsertar al niño o niña en un espacio educativo, pero no es requisito la escolaridad. Y es muy importante que también, y aquí algo que no dije antes, que es bien importante, es cómo se involucran las comunidades educativas. Y hoy día tenemos un problema también de falta de denuncia de delitos o de situaciones que ocurren. Por ejemplo, muchas oportunidades cuando vemos en la prensa situaciones, después hablan los papás, le ponen el micrófono o a alguien del colegio y dice, esto se veía venir, esto ya había habido una amenaza previa, esto había, y la verdad es que no hay ninguna información al respecto. Entonces, ¿cómo involucrar? Por eso el proyecto también de convivencia escolar es tan importante, porque genera una preocupación que esto no es el sapo del colegio, sino que es el compromiso con la convivencia escolar y prever situaciones de riesgo que vayan a poner en riesgo a la comunidad escolar. Entonces, por eso es tan importante hacer intervenciones en esta línea. Y aquí la línea, la verdad es que se cruza desde el colegio municipal hasta el colegio particular. O sea, pagado. Están todos en la misma situación. Han habido situaciones de riesgo, han habido situaciones muy complejas en todo tipo de tipos de educación. Por eso yo traje la polivictimización, está hecha sobre todo el espectro escolar. Sí, sí. O sea, a ver, yo concuerdo, esto es colegios municipales, colegios subvencionados y colegios particulares pagados también. Lo que pasa es que se sabe menos, pero es una realidad que existe. Porque de verdad, o sea, hoy día, no sé, por temas relacionados con cosas amorosas, llegan a un nivel de violencia que antes ese tipo de cosas existían, pero se solucionaban de otra forma. Hoy día se llega directo y rápidamente a hechos de violencia muy brutales que impactan, sin duda. Señora subsecretaria, no sé si tiene algo más que agregar respecto a estos puntos. No, nada más, Presidenta, y encantada, si necesitan datos o cosas que queramos después que ustedes puedan obtener, etcétera, estamos a disposición para poder entregarlo. Que usted, además de la presentación, si nos pudiera mandar el detalle por región, por comuna. Ya. Yo sé que Sí. es harta pega, porque No, a todos estoy- nosotros nos sí. interesa poder tener esos antecedentes, al menos respecto de los distritos donde estamos, y poder tener una claridad respecto de cómo está la cosa ahí. Perfecto. ¿Diputado? Sí. Ok. Sí. En este programa, hay otro, en Maule hay igual programa Lazos, en otro, Sí. o sea, este programa en particular de comunidades protegidas son, estamos en Yo le 40 comunas del agradecería país, entonces claro. el de es como- comunidad sí. y el Lazos. En Lazos, ya. Entonces, de esa eso, manera podemos sí. saber la cobertura Sí, de la ambos, que cobertura creo de que son ambos, como sí, los son más distintos, relevantes para esto, Sí. a pesar de que sé que hay otro programa, pero Sí, igual. sí. Muchísimas gracias, señora subsecretaria. Nosotros el lunes vamos a invitar al ministro de Educación, porque estamos con un proyecto acá por el tema de los pórticos, Ya. y por lo tanto vamos a tener la visión, Ya. de alguna manera, no es exacto Sí. este tema, pero parecido, Ya. desde el Ministerio de Educación, así que Ya. todo contribuye a tener una mejor y más clara Por visión. supuesto. Sí, nosotros Muchas estamos citados a la gracias. Comisión de Género por otro proyecto, Bifi Armas, así que ahí estamos. Pero Muchas bien. gracias, señora subsecretaria, como Gracias. siempre, por haber venido, y vamos a suspender por 5 minutos para poder hacer el cambio de punto. Ah,
Tiene razón, retomamos la sesión. Ay, disculpe, estaba tan escondido don Álvaro que no lo había visto. Está don Álvaro Murcia del Ministerio Público. No sé qué nos puede agregar respecto de este tema, porque la verdad es que es algo que nos preocupa sobremanera. Don Álvaro, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Por nuestra parte, quería comentar algunos puntos específicos vinculados con la persecución penal, cuando ya los hechos que estamos tratando ya llegan a sede penal. En primer lugar, es importante tener en consideración que, desde el punto de vista del sistema de justicia penal en materia adolescente, estamos en un punto de inflexión muy importante, porque se realizó una reforma a la justicia juvenil que comenzó a regir recién el 2024 en la macrozona norte. Actualmente está en la macrozona sur y el 2026 en enero comienza en la macrozona centro. Esta modificación es sumamente relevante porque establece una forma distinta de determinar las sanciones y la forma en que se ejecutan esas sanciones, dado que ahora primordialmente adquiere suma relevancia una institución que antes no existía, que es el Sistema Nacional de Reinserción Social Juvenil, que va a estar a cargo de ejecutar los planes individuales de los adolescentes que sean sancionados. Y la idea es que esos planes logren efectivamente una reinserción social, escolarización, en definitiva, potenciar los factores protectores para que ese adolescente no vuelva a cometer delitos. Entonces, para nosotros como Ministerio Público es sumamente relevante tener presente este aspecto y principalmente cómo va a operar el servicio y cómo se van a ejecutar estos planes. Para nosotros es fundamental porque la idea principalmente es que esto sea efectivo y obviamente no tengamos más víctimas y tampoco más adolescentes cometiendo delitos. Entonces ese es una alerta, digamos, para todos como sistema de estar observando cómo va evolucionando esta situación, que es sumamente relevante. Sí, perdón. Usted dice, don Álvaro, que esto está implementado en la macrozona norte y en la macrozona sur. ¿Qué antecedentes nos puede otorgar respecto del funcionamiento de esto en donde ya está funcionando? Sí, en general, a nivel de ingreso delictual no se ha visto una mayor modificación, digamos, porque todavía no tiene ese efecto. Y a nivel de las sanciones, en definitiva, sí, aparentemente está más o menos similar por el momento, porque lo que interesa es que la principal modificación es en el cálculo de las penas y cómo se ejecutan. Me explico muy brevemente. En el sistema anterior podríamos tener un adolescente con varias sanciones, como todos sabemos, y había sanciones que eran penas muy bajas, por ejemplo, un mes de régimen X, qué sé yo, 6 meses, no sé qué. Entonces, que el sistema pudiera actuar eficazmente con ese tipo de penas era muy, muy difícil. Entonces, ahora, si estamos hablando a nivel de volumen de sanciones, no vemos una diferencia tan significativa. Lo que sí es interesante es cómo esas sanciones se van a ejecutar, porque ahora lo que la ley establece que es una sola pena. Y eso es de toda lógica, porque ese adolescente va a tener un solo plan con una pena que va a ser efectiva a cargo de este servicio. Entonces, si cometió varios delitos, por ejemplo, o está acusado por uno y comete otro, todo eso se unifica y tenemos una sanción con un plan. Entonces, yo creo que la gran diferencia va a ser cuando estas sanciones se empiecen a ejecutar y en el mediano o largo plazo vamos a ver, idealmente esperemos, que se cometan menos delitos, que estas sanciones sean más efectivas. Ese es Es decir, nuestra, que tenga un efecto disuasivo. absolutamente, ese es el objetivo, potenciar los factores protectores y que el adolescente tenga una esperanza, expectativa muy distinta. Ese es como nuestro principal norte. Ahora, esto es en general, está hablando del sistema. Desde la perspectiva del Ministerio Público, nosotros estamos efectuando monitoreos que vamos a dar a conocer próximamente. También vamos a diseñar, estamos en eso, una política de persecución penal especializada, orientada específicamente para los adolescentes, porque aquí quiero muy brevemente el mundo de los delitos adolescentes, porque claro, como hablaban en general, se habla como que en general se hace una vista gorda, digamos, de los delitos que cometen adolescentes. Y a grandes rasgos tenemos dos grandes mundos. El 80% es como la ley Pareto, el 80% y el 20%. El 80% son delitos
que tienen penas más bajas, como lesiones, amenazas, que podemos hablar que se relacionan con un mundo más, con un comportamiento más adolescente, podemos decirlo así. Siguen siendo delitos, por supuesto, y hay que perseguirlos, pero tienen esas dinámicas. En el 20% se concentran los delitos más graves, y esos son particularmente complejos y son los que tenemos que atacar, especialmente con todas las herramientas que otorga la ley. Y ahí, en ese 20%, ese mundo, digamos, tiene varias particularidades. Ahí tenemos delitos que se cometen con más violencia y con mayor uso de armas, y eso es sumamente preocupante. Por ejemplo, el último informe de homicidio del Observatorio de Homicidio del año 2024 de homicidios consumados habla que el 50% de los delitos cometidos por adolescentes, los homicidios cometidos por adolescentes, fue con arma de fuego. Y eso es muy preocupante porque antiguamente no era tan así. Entonces ahora estamos, bueno, en el caso de adultos es 53%. Entonces, no sé, como una reflexión personal, pero es muy preocupante que los niveles sean tan parecidos, tanto para adultos y para adolescentes. Ahora, la pregunta, ya que estamos entrando en esta materia de las armas de fuego, que es interesante formularse, es cómo ese adolescente accede a esa arma de fuego. Ese es un gran punto. ¿Por qué? Porque para poder acceder a esa arma de fuego no queda sino concluir que hay una cadena delictiva asociada que con tráfico de armas, etcétera, etcétera. Específicamente en materia de tráfico de armas, como Ministerio Público nos estamos haciendo cargo a través de focos delictivos, declarando focos delictivos, que son varios en el país, para atacar el tráfico. ¿Qué es lo interesante aquí? Que en este tráfico la mayor cantidad de participantes son adultos, no adolescentes. Entonces, ¿qué está pasando? Que el adolescente primero, que algo también se sabe, digamos, la utilización del adolescente, y segundo, que el adolescente accede a esa arma y la utiliza en el contexto de otro tipo de conflictos como de convivencia escolar, conflictos interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces es interesante atacar ese foco del tráfico de armas, como digo, más bien a los adultos porque repercute directamente en el comportamiento adolescente, porque ese adolescente no tendría por qué tener acceso a un arma de fuego. Y tal vez si no la tuviera, si no tuviera ese acceso, si ese tráfico no existiera, no estaríamos lamentando hechos como los que estamos conversando hoy. Don Álvaro, muchísimas gracias. Yo le voy a pedir que mantengamos el contacto con la Secretaría de la Comisión, básicamente porque esto que usted nos anunció este informe que se está preparando, Ujú. sería bien interesante que ustedes pudieran venir a exponerlo acá cuando esté esto listo. Entonces, le pediría que mantengan el contacto, nos avise cuando esto esté, de modo tal que podamos invitarlo a exponer estos informes acá en la comisión. Muchísimas gracias por compartir estos antecedentes con nosotros, don Álvaro. No. Muchísimas gracias a usted, señor presidente. Bueno, vamos a suspender 5 minutos para hacer el cambio y para que puedan avisarle a la ministra subrogante que estamos listas para la segunda parte. Muchas gracias, subsecretaria. Un gusto verla. Vamos a retomar la sesión con el segundo punto de la tabla, en el cual vamos a seguir con el estudio en general del proyecto de ley de inteligencia económica. Para ello tenemos acá a Tania Gajardo del Ministerio Público, que va a exponer la visión del Ministerio Público sobre este proyecto. Adelanta, Tania, no sé si tienes algún tipo de presentación. Pero no se está abriendo, entonces vamos Problemas técnicos. solicitaría. No, sí, mándalo al grupo de todas maneras porque es importante que lo podamos tener. Sí, lo vamos a enviar al grupo de la comisión. Ya, perfecto. Por último, ahí, secretario, le pido que ojalá para la próxima sesión tengamos copia de eso para cada uno de los diputados No hay problema. y así todos tienen la información. Lo acaba de solucionar nuestro informático Ah. del derecho. Muchas gracias. Aquí yo lo voy a reenviar Al grupo. Ah, ya, estamos todos con ella. Entonces, salvo don Boris Barrera, yo se lo voy a enviar. Perfecto. ¿Ah?
Perfecto. Nos falta nuestro querido amigo de soporte informático para que podamos ver la presentación en la pantalla grande y así Tania nos pueda exponer. Probablemente es la exposición más esperada. De lo bueno poco, Tania, te dejo la palabra para que puedas empezar tu exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, entonces, voy a tomar unos minutos, no mucho tiempo, respecto de la opinión del Ministerio Público del boletín 15.975-25 del Sistema de Inteligencia Financiera. Lo primero es destacar muy positivamente el enfoque que se está haciendo desde lo económico en el delito, ¿cierto? Desde las ganancias ilícitas. Y esto está relacionado con esta frase, ¿cierto?, que repetimos tanto todos los integrantes del sistema penal y los que tenemos cierta preocupación por estos temas de perseguir la ruta del dinero. Entonces se valora muy positivamente el que se entreguen mejores y más herramientas para esta persecución. Mejora ciertamente la capacidad estatal para detectar, por ejemplo, enriquecimientos ilícitos, conductas que no sean conductas que están dentro de un rango de normalidad, cuando eso lo está apreciando un fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno, un fiscalizador de aduana, analista de la UAF. Ciertamente lo mejora y se valora esta iniciativa. También los actores que están dentro del subsistema, que se consideraron el Servicio de Impuesto Interno, la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio Nacional de Aduana, son actores claves para la persecución penal. Son instituciones a las que frecuentemente nosotros solicitamos información para las investigaciones. Y también otras instituciones a las que el subsistema le puede pedir información también son instituciones que para nosotros son relevantes. También en el proyecto de ley se trata el tema de proteger la información, de la confidencialidad y cómo se van a manejar estos datos, que por cierto son información sensible, información tributaria, información de importación, exportación y también la información que llega a la Unidad de Análisis Financiero. Pero dicho esto, y reiterando la valoración del proyecto y que creemos que va en el camino correcto, mirar realmente las herramientas que tenemos y cómo mejorarlas para la persecución del dinero, tenemos algunas observaciones al proyecto en general. Y ahí pasamos a la siguiente, por favor. Espérame, ahí ponía que aún hay espacio para fortalecer los mecanismos de reserva y uso de información en procesos. Sí. Ahora vamos a explicar por qué. Como primera observación al proyecto en general, nosotros como Ministerio Público vemos que hay una falta de integración real entre el subsistema que se está intentando crear mediante este proyecto de ley y la persecución penal que por mandato constitucional, ¿cierto?, es exclusivamente dirigida por el Ministerio Público. Nosotros cuando analizamos el proyecto de ley podemos advertir, ¿cierto?, que la información que genera el subsistema tiene un destinatario que es la Agencia Nacional de Inteligencia, es la ANI. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros pensamos que podría llegar a suceder? Y es que pase lo mismo, que tengamos las mismas dificultades que actualmente existen con el sistema de inteligencia general del Estado,
¿ya? Que es que no hay una fórmula que comunique directamente o que permita la comunicación fluida y directa entre la información de inteligencia y la información que va a llegar al proceso penal. Esto significa que, si bien se genera una instancia rica en información, con instituciones que, por cierto, manejan información relevante para el proceso penal, se genera a su vez un estanco de información separado del proceso penal. El hecho de que esta información tenga como destinatario la Agencia Nacional de Inteligencia, creemos que puede provocar primero este problema de tener este estanco de información que no sería, creemos, el propósito de mejorar, ¿cierto?, las herramientas del Estado para perseguir la ruta del dinero. ¿Para qué queremos que esa información quede encapsulada en información de inteligencia? Y por otro lado, el hecho de que en un momento se traspase la información, por ejemplo, en un momento posterior, y esta información sea catalogada como información de inteligencia, a su vez nos puede traer un problema de legitimidad en el proceso penal. O sea, un problema de prueba ilícita, por ejemplo. Entonces, vemos que podríamos tener dos vías de algún tipo de inconveniente con que la fórmula en la que se entregue esa información al proceso penal sea a través de la ANI, por ejemplo, o sea o derechamente no llegue, sino que llegue con las instituciones por separado, porque la ley lo que establece, el proyecto de ley lo que establece, es que el Servicio de Impuestos Internos puede hacer llegar información por sí solo, aduana también lo puede hacer, la UAF lo hace porque está en la 19913, en la ley que la regula, pero el subsistema tiene un destinatario que es la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, este sistema interesante que realmente está entregando herramientas para levantar situaciones anómalas y poder perseguir la ruta del dinero, va a dejar esa información estancada en un subsistema de inteligencia del Estado y no va a fluir, según lo que nosotros podríamos observar, de una manera en que sea rápido y útil a la investigación penal, ¿ya? Yo aquí quisiera poner un ejemplo práctico. Actualmente, por ejemplo, los analistas de la Unidad de Análisis Financiero son personas que tienen que trabajar con los ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas que le llega a la Unidad de Análisis Financiero, y ellos trabajan de manera aislada. Ellos no tienen contexto, ellos no trabajan con los policías, ellos no trabajan con otras instituciones, sí tienen fuentes de información a las que pueden recurrir, pero, por ejemplo, nosotros tenemos que reunirnos con ellos a propósito de casos concretos. Si tenemos alertas en temas específicos que quisiéramos ver con ellos, eso no se hace actualmente porque hay secreto estricto, hay una forma de trabajar que es cada uno dentro de sus bases de datos, y eso la verdad es que es contrario a la forma en que se trabaja actualmente en países que tienen muchos mejores resultados que nosotros en estas materias. ¿Ya? Un punto en eso, me acordé, le comentaba al secretario, lo importante que es la interacción, interoperatividad, todo, de modo tal de poder tener acceso a la información. Como bien dices tú, si tú vas a armar un caso sobre un tema de delito financiero, bueno, tienes que tener toda la información, porque en la medida que está en distintos estancos, en el fondo es imposible para el Ministerio Público armar un caso que permita la persecución de un delito. Exactamente, Presidenta, y también es algo que le pasa en este caso a la Unidad de Análisis Financiero. Si ellos no tienen contexto, ellos ven operaciones sueltas. Claro, pueden ir uniendo con otros antecedentes que levantan en un lugar y otro, pero, por ejemplo, el poder compartir información con las unidades de inteligencia o de análisis de las policías sería vital para tener contexto de hacia dónde voy con los datos. Si nosotros miramos experiencias comparadas, por ejemplo, si miramos Estados Unidos, que bueno, tiene sistemas integrados de información interagencial, como por ejemplo el sistema de análisis EPIC, donde todas las agencias tienen sus datos en el mismo lugar. Todos, o sea, esto de generar un subsistema de inteligencia financiera es una excelente iniciativa, pero no para encapsular la información. Si se encapsula la información, la situación sigue más o menos similar.
a lo que tenemos actualmente. Eso es una primera situación que nos preocupa mucho. ¿Cómo va a fluir esta información hacia la Fiscalía? Si es que el subsistema va a poder comunicarse con los policías. Los policías no están mencionados dentro del subsistema para tener un contexto. Y luego, cuando ya se genere la información final, cómo esto va a llegar hacia la Fiscalía desde el subsistema, no desde cada institución por separado. Lo va a enviar la ANI, si lo envía la ANI vamos a tener el problema que va a ser información de inteligencia, lo podría seguir enviando la UAF como se hace actualmente. Actualmente la UAF nos manda la información, o bien directamente desde el subsistema y que podamos coordinarnos también con contexto. Nosotros también somos una institución que podría estar en contacto frecuente con ellos y decir, miren, estamos por este lado mirando que están pasando cosas, porque de hecho el mismo proyecto de ley fija el ámbito de del subsistema dentro de delitos. Y esos delitos finalmente los vamos a tener que investigar y perseguir nosotros. Entonces el que no exista retroalimentación y contacto frecuente lo vemos como una observación muy relevante para el Ministerio Público y para fortalecer la persecución real del dinero. En otro ámbito, ahí sí continuamos, también hay una excepción de entrega de información respecto de delitos tributarios y aduaneros, que a nosotros también como Fiscalía nos preocupa porque algunos de estos delitos son a su vez delitos base de lavado de activos, por lo tanto podrían dar lugar al inicio de una investigación por lavado de activos que está dentro de las competencias de la Fiscalía. Respecto específicamente a los delitos aduaneros, la excepción sería un retroceso porque además no todos los delitos aduaneros requieren querella o denuncia del Servicio Nacional de Aduanas. Por lo tanto, ahí también vemos una situación que nos preocupa. Otro tema es que la información que circula dentro de la UAF es la información que entregan los sujetos obligados a la Unidad de Análisis Financiero y esta investigación, o sea, esta información va a ser difundida dentro del subsistema, incluso sin que el destinatario sea el Ministerio Público finalmente, que es algo que actualmente sucede. Entonces, ahí tenemos dudas también de cuál es la información que la UAF va a poder aportar al subsistema, si va a ser la de los reportes o no, porque las de los reportes por la ley 19.913 debe analizarse para el solo efecto de luego generar una investigación de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Respecto del Estatuto de Juegos de Azar, nosotros como Fiscalía vemos que podría existir algún problema de congruencia con el estatuto que regula los juegos de azar. Esto se está discutiendo actualmente en otro proyecto de ley, en el boletín 14.838/03 y también en el proyecto de apuestas deportivas ilegales. Entonces ahí hay que también, nosotros observamos que debiéramos mirar también estos otros boletines y ver que sea congruente este proyecto con ellos. Y por último, nosotros, además de estas preocupaciones que tenemos respecto del proyecto en general, tenemos un par de propuestas al respecto, y es que primero está muy bien valorado ciertamente perseguir la ruta del dinero, pero en Chile no tenemos organismo de administración de bienes incautados. Entonces, si esto va a aumentar la posibilidad de perseguir bienes y no tenemos quien administre estos bienes, también lo observamos como una situación que debiéramos advertir. ¿Quién se va a hacer cargo de todos estos bienes si es que realmente tenemos éxito y logramos generar más investigaciones en las que se incauten y se decomisen más bienes? Y por último, el fortalecimiento del trabajo interagencial es clave. Nosotros en el proyecto de ley como Ministerio Público quisiéramos que existiera la posibilidad de que el fiscal nacional generara fuerzas de tarea con el subsistema en forma directa. Actualmente el fiscal nacional tiene una atribución por la Ley Orgánica Constitucional de pedir funcionarios de otras instituciones en comisión de servicio, y se ha hecho para ciertos casos.
como por ejemplo el caso Carabinero, en el que trabajaron funcionarios de la Contraloría y del Servicio de Impuesto Interno. Hoy en día tenemos casos de lavado de activos en que tenemos funcionarios del servicio trabajando en comisión de servicio, pero son situaciones excepcionales en las que finalmente dependemos de la buena voluntad de las demás también instituciones, y si pudiera existir la posibilidad de que el fiscal nacional creara estas fuerzas de tarea o equipos conjuntos de trabajo con los integrantes del subsistema y otros, sería la verdad para el Ministerio Público muy bien valorado, dado que estaría coordinado el subsistema con la persecución penal. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Coincidimos en varios puntos. Qué lástima que la ministra subrogante, yo sé que estaba exponiendo en el Senado, no fue porque no quisiera venir, sino que tenía un problema, pero al menos su asesora hasta acá, me imagino que tomó nota de todos estos temas, porque yo creo que coincidimos, y probablemente con la mayoría de los diputados de la comisión, en que el proyecto es perfectible en muchos aspectos, si es que lo que queremos realmente es lograr efectividad, porque no sacamos nada con seguir con una burocracia tremenda, que en el fondo tiene las cosas todas separaditas, muy ordenaditas, pero en la práctica, mientras esas cosas no hablen, esa información no hable, no fluya, no hay cómo lograr el efecto deseado, que es poder efectivamente tener una ley de inteligencia financiera como corresponde. Te agradezco enormemente haber estado acá. Es muy probable que a lo largo de la tramitación de este proyecto le pidamos al Ministerio Público que nos acompañe por si surge alguna duda o cualquier cosa, porque la verdad es que es un proyecto que no es fácil. Así que te agradezco muchísimo tu participación. Bueno, pasamos a puntos varios. No sé si el diputado Barrera tendrá algún punto vario que hacer. Ninguno. Ok, yo la verdad que tampoco, solamente plantear que me alegro profundamente de la noticia que se ha sabido en el transcurso de la tarde, que es que la Contraloría está en el fondo determinando acciones a raíz de los problemas con las distintas gobernaciones a lo largo de Chile, que vienen desde hace un par de años a esta parte. Recordábamos con el secretario que nosotros en la última sesión del miércoles pasado, si mal no recuerdo, tomamos el acuerdo en la comisión de conformar una mesa técnica por este proyecto, porque como es un proyecto complicado y todavía nos quedan un par de invitados que ver en la próxima sesión, del próximo miércoles, entonces ya esta mesa técnica con los asesores podría empezar a funcionar. Para lo cual le voy a pedir a mi asesor, Sergio Mancilla, que él haga la coordinación con los asesores de los diputados y con la asesora del Ministerio de Hacienda, para que ya puedan empezar a trabajar para revisar las eventuales indicaciones al proyecto, etcétera. Y yo creo que, habiendo sido una sesión un poquito más corta de lo habitual, probablemente producto de la contingencia, con el diputado Barrera, a quien le agradezco profundamente su compañía, porque al final terminamos los dos solos acá, pero habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.